Ahí sí, dale. Ya. Estábamos en que la ampolla rectal se llena, ¿no es cierto? Envía un estímulo, un reflejo a la médula estimula al esfínter anal interno y este se relaja. Músculo donde no tenemos voluntad y es un músculo liso. Al relajarse, sí estimula al esfínter anal externo y este envía una señal a la corteza y dice, a ver, ¿están las condiciones dadas para producir la defecación o no? Y dependiendo de, o se produce esta, o bien hay una fuerte contracción del esfínter anal externo y el bolo de deposición asciende y se termina por instantes, por horas, el deseo de defecar hasta que nuevamente se produce. Ahora, ¿cómo funciona la continencia? Bueno, es una relación compleja entre el sistema esfinteriano, donde está el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el jugo rectal. Después está el suelo pélvico con el elevador del ano y todos sus fascículos. La consistencia de la deposición, eso es súper importante, porque un paciente con diarrea no hay continencia que valga, y más de alguno de ustedes ha sufrido eso. La distensibilidad del recto, la misma historia, el recto tiene la capacidad de distenderse sin necesidad de causar los reflejos antes explicados. Y el sistema neurológico también debe estar indemne. El plexo hemorroidario, para los que son amantes de la cirugía hemorroidal, también juega un rol importante en la continencia y es responsable de ella en aproximadamente un 15%. ¿Cómo clasificarla? Para tener una idea de cómo la vamos a enfrentar, cómo vamos a tratar. Yo creo que este esquema de clasificación es bastante útil. Vamos a encontrar causas funcionales donde está la mala absorción, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de intestino corto, la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos fallas anatómicas o de la estructura, donde está la lesión esfinteriana como primera causa, después la elongación del nervio pudendo y el cáncer de recto del tercio inferior y el cáncer de ano, tanto en la etapa de diagnóstico como post-tratamiento, son causas de incontinencia fecal. Las causas congénitas, las malformaciones y tenemos, por ejemplo, la atresia anal, agenesia rectal, la espina bífida y el mielomeningocele. Y hay otras alteraciones neuronales como la esclerosis múltiple, neuropatía diabética y otras neuropatías, cualquiera que sea la demencia. Si ustedes ven en este esquema, tiene además la particularidad de decir, a ver, ¿dónde podemos trabajar? Y probablemente ustedes como especialistas, nosotros también, vamos a poder hacer algo en las fallas estructurales y en las fallas congénitas. Las demás probablemente van a ser responsabilidad del médico internista o del neurólogo. Ahora vamos a investigar, dijimos que la principal eran las fallas, ¿no es cierto?, de anatómicos estructurales, y para nosotros va a ser súper importante saber si el enfermo tiene o no antecedentes de una hemorroidectomía, por ejemplo. Ya la hemorroidectomía abierta, cerrada, con Stabler, todas ellas pueden causar una incontinencia fecal. Otro problema que tuvimos hace un tiempo y que lo hemos tratado de solucionar es, por ejemplo, el tratamiento de la fisura anal. La fisura anal se produce y se hace crónica por un espasmo mantenido de alta presión del esfínter anal interno. ¿Ya? Y para solucionar esto, resecábamos la fisura, pero además seccionamos el esfínter. Pero la sección del esfínter tiene un problema que es irreversible. Por lo tanto, a veces se nos pasaba la mano, por supuesto, y la paciente o el paciente quedaba con incontinencia y eso era muy difícil de solucionar. El equipo de Concepción lo que ha hecho entonces es hacer una esfinterotomía química, infiltrando el esfínter anal interno con 100 unidades de Botox. Eso más o menos tiene una duración de 6 meses
y en ese plazo la fisura anal logra cicatrizar. Otro problema importante es la fístula perianal. La fístula perianal tiene el concepto fundamental de solucionar el orificio del canal anal, donde está la cripta enferma. Pero también hay que resecar o tratar el conducto, ¿no es cierto?, de la fístula. Y eso se hacía con una fistulotomía o con una fistulectomía. Pero eso también puede provocar alteración del esfínter. Por lo tanto, también hemos adoptado la ligadura o el sedal elástico, que lo vamos presionando, y esa presión va cortando el esfínter en las fístulas transesfinterianas en un plazo de tiempo muy largo, que permite que lo que va quedando hacia posterior de esta ligadura vaya cicatrizando, y por lo tanto el tema de la incontinencia no se produce. Otra causa es, les dije yo, el tumor o el cáncer rectal de tercio medio o bajo. El cáncer de tercio medio o bajo se trata de una manera multifactorial, donde hay quimio, neoadyuvancia y cirugía. La quimioterapia por sí sola provoca diarrea que a veces se mantiene por largo tiempo. La radioterapia destruye fibras musculares y destruye también fibras nerviosas. Y la cirugía, como ustedes vieron en ese corto grabación, destruye mucho más aún, porque nosotros los cirujanos queremos irnos lo más alejado posible del tumor, y para eso vamos a lesionar estructuras nobles como fibras musculares y especialmente en este caso fibras nerviosas. Doctores, me voy a meter en una vaina que es resbalosa para mí como coloproctólogo. Ustedes son los especialistas, ya, así que pero ustedes me defienden o me atacan, ahí veremos. Mira, hay una causa-efecto, me parece a mí, entre el parto y de la incontinencia fecal y las alteraciones del piso pelviano después de la gata. ¿Ya? La incidencia aumenta con el número de partos. Se estudiaron en Estados Unidos 6.152 mujeres y encontraron ¿qué cosa? 1% parto vaginal, los pacientes tenían 13% de incontinencia. Primer parto, 13% de incontinencia. Eso es. 76% por parto vaginal y un 24% por cesárea. La cesárea también provoca algún daño o está relacionada con la incontinencia. Aumenta la incidencia con la edad, los partos instrumentalizados y la macrosomía. Esta es una publicación de un equipo de la Cleveland Clinic de Florida. Son una autoridad en esta materia. Esta es otra publicación que también habla la relación que existe entre partos, el número de partos y el prolapso y la incontinencia urinaria. Yo supongo que esto ustedes lo estuvieron revisando en esta clase. Perfecto. Mira, el parto vaginal, un esquema, pero muchas veces lo habrán visto. Aquí viene bajando la cabeza por el canal del parto. Esto elonga las fibras del elevador del ano, ¿ya? Y ahí viene, bienvenido niña a este mundo. La cosa es que esto puede comprimir el nervio pudendo además, y estirarlo más allá del umbral de tensión de un 15%, que es lo tolerable. 66% podría recuperarse en un lapso de un mes, 80% de las mujeres tienen denervación parcial y afortunadamente solo un tercio tendrá denervación permanente. Este es otra gráfica, una animación que tiene alguna historia sabrosa que se las comento. Este es el parto de la cuñada del doctor Jean Depré, que lo filmó con una resonancia magnética mientras estaba ocurriendo el parto. ¿Sí? El parto se produjo con el resonador. ¿Ya? Pero vimos un video igual. ¿En serio? Sí, vimos el video, pero en el resonador, es una imagen de resonancia. Mira, y el ahí... por lo menos tuvo la decencia de hacer
Ya. hacer la reconstrucción, porque el otro la filmó así. Así, mira, imagínate. Bueno, y aquí se ve cómo se va estirando las fibras del elevador renal, especialmente las que están más cercanas a las puborectales. ¿Ya? Pasamos a la próxima. Ahora, esto lo mostró en el Congreso de Colo Procto en el año 2017 en Berlín. Y además este especial médico, ¿no es cierto?, que hizo famoso el elevador del ano de su cuñada, mostró el estudio que estudia a 7.879 mujeres del Reino Unido, y él les hizo un seguimiento hasta los 12 años viendo especialmente el prolapso, pero también se fijó en la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal. Y aquí le doy los datos de la incontinencia fecal y cómo se relacionan después con la incontinencia. Cualquier fuerza aumenta la incidencia. Si el índice de masa corporal es mayor de 30, también la aumenta. Si la edad de la primigesta es mayor de 30 años, la misma cosa. Y si eran de etnia asiática, pasaba lo mismo, es decir, eran estadísticamente significativas las lesiones a los 12 años de seguimiento. Para terminar, y haciendo, digamos, un resumen de este trabajo, la incontinencia a 12 años puede ser de hasta la urinaria hasta un 52%, y la fecal hasta un 12%, y el prolapso, fíjense ustedes, puede llegar a ser hasta un 54%, aunque la mitad de ellos van a ser sintomáticos, la otra mitad no. Me retiro de esta controversia lo más suave posible, pero lo que quiero decir es lo siguiente, y tal vez ustedes ya lo analizaron. A la mujer le tocó la parte dura, difícil de mantener la especie, ¿ya? Pero al precio, yo creo que habría que revisar un poco qué hacer, y pienso que defender la cesárea es mal visto, definitivamente mal visto, eh, pero también hay que fijarse un poco que la mujer a los 60 años está activa, intelectualmente bien, trabajando, profesional, abuela, mamá, etc. Y con este problema encima va a afectar su calidad de vida. Y los 60 años son los 40 de hoy, ¿ya? Entonces yo creo que eso un poco, no tengo la solución, pero ya la encontraremos. Ahora, vamos a objetivar la incontinencia fecal. Es difícil, especialmente cuando es leve, y para eso existen muchas escalas, pero esta es la que más usamos, que es la escala de la clínica, de la Cleveland Clinic, donde se ve, ¿no es cierto?, si el paciente o la paciente es intolerante a sólidos, líquidos o gases, y cuántos episodios se van produciendo hasta el mes. ¿Ya? Y eso le da una puntuación que finalmente puede decirnos lo más perfectamente posible qué grado de incontinencia tiene. 0 es perfecto, 20 completamente incontinente. Ahora, yo creo que también estamos cada vez más cercanos, y un poco la pregunta que le hacía la doctora antes, ¿no es cierto?, de trabajar en equipo. Cuando un segmento o un compartimento de la pelvis está enfermo, generalmente están enfermos también otros. Por eso que hay que trabajar en equipo, y estos grupos de médicos europeos se juntaron para hacer una escala de evaluación única, ¿ya? Es una cosa un poco larga, como llenar una bitácora de un viaje de barco, no sé, pero uno lo va llenando y va aplicando, y finalmente logra comprender en qué situación o a qué paciente enfrentamos. Bueno, el diagnóstico es siempre la inspección. Vamos a ver cicatrices, malformaciones, y por supuesto el tacto rectal, que puede descubrir la lesión
del esfínter puede descubrir también un cáncer, como les decía anteriormente. Y hay que examinar a los pacientes. Una de las cosas que la doctora dijo es decir, este señor me habla por teléfono, qué es lo que presenta en tal caso, pero no lo he examinado. O sea, el tacto rectal yo creo que es una cuestión que no se nos puede olvidar cada vez que examinamos a un paciente. ¿Ya? ¿Qué otra ayuda tenemos? La endosonografía, que es como el estetoscopio, dicen algunos, en forma pedante, para los coloproctólogos, el endosonógrafo. Uno puede encontrar fácilmente lesiones del esfínter anal. Es muy fácil hacer esto, requiere de un entrenamiento muy básico y finalmente la experiencia te va ayudando a hacer diagnóstico mucho más preciso. Lo ocupamos en lesiones como del esfínter y también lo ocupamos en exámenes que tienen que ver con lesiones rectales. Pero en este caso, yo creo que la imagen, ¿no es cierto?, es muy clara y nos muestra exactamente dónde están los cabos del esfínter roto en este caso. También la resonancia nuclear magnética, eh, que es mucho más, tal vez, menos operador dependiente, más fácil de leer, y yo creo que es necesario, no aparecen algunos algoritmos de estudio de la incontinencia, pero es necesario incluirla. Hay estudios fisiológicos como la manometría que nos permiten hacer una serie de mediciones. ¿Lo vieron en neurología? ¿Sí? No, no había visto manometría. Ya, bueno. Mide la presión de reposo, la presión máxima forzada, el reflejo recto anal inhibitorio, un umbral sensorial del volumen rectal, la longitud y simetría del esfínter y la compliance que ya hemos hablado de la ampolla. Una imagen de todas estas cosas que nos puede mostrar la manometría es, por ejemplo, aquí la presión de reposo del sistema esfinteriano que depende fundamentalmente del esfínter anal interno. Y un reposo normal, la presión debería ser 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo estudiar el nervio pudendo? Otro estudio que no tiene mucha aplicación en este minuto, pero si uno quiere saber si el pudendo está lesionado o no, lo puede hacer con esta prueba inventada en el Hospital de San Marc, en donde se mide la velocidad de conducción de 3 centímetros del nervio pudendo. ¿Ya? Se estimula a nivel de la tuberosidad, se da un impulso y se mide cuánto se demora en llegar al sistema esfinteriano. Eso debería ser más o menos 2 milisegundos. Pasemos ahora al tratamiento. Lo primero es, por supuesto, ser lo menos invasivo posible con los pacientes y hacer un tratamiento médico. ¿Cuáles son las recomendaciones así como básicas? Suspender la cafeína, endulzantes, lactosa, fibras, laxantes, todo lo que habitualmente le recomendamos a un paciente que es al revés, porque es mucho más frecuente, por supuesto, la constipación. Ahora, ¿y qué medicamentos utilizar? La colesteramina, por ejemplo, que se une a los ácidos biliares. Los ácidos biliares son catárticos y al unirse con la colesteramina disminuye ese efecto catártico. La loperamida, que es un antisecretor y aumenta el tono esfinteriano. Los antidepresivos, que también disminuyen el tránsito intestinal y los pacientes andan un poco más felices por la vida. Y además los opioides que tienen un efecto parecido a la loperamida. Eso desde el punto de vista farmacológico. Indicarle a los pacientes lavados es difícil que el paciente lo acepte, pero es una maniobra súper efectiva, y esto lo hemos copiado un poco de los pacientes con colostomía. Los pacientes con colostomía, si queremos que anden limpios, le decimos que se hagan una irrigación de
litro a 2 litros de suero fisiológico a una hora determinada, que casi siempre es la primera hora del día, y se vacía todo el colon, y la bolsa de la colostomía anda desocupada durante 12 horas por lo menos, lo que hace que tenga menos olor, el paciente tenga menos deposición y esté más adaptado a esta colostomía. Bueno, en la parte, si el paciente tiene su recto nativo, ¿no es cierto?, también puede hacer lo mismo. Tal vez necesita un poco más de ayuda también, pero en 30 o 40 minutos, si se hace un lavado en la mañana, su recto y su colon izquierdo va a quedar vacío y va a estar más tranquilo y seguro haciendo sus actividades diarias. La otra gran herramienta como tratamiento es el biofeedback. El biofeedback es un entrenamiento cognitivo. El paciente va avanzando en su contracción, va mirando en un monitor cómo va logrando, ¿no es cierto?, aumentar la presión del esfínter, y eso más o menos en 10 sesiones se supone que va a mejorar la capacidad de compliance, va a mejorar el tono y va a mejorar la capacidad de retener, y que es súper importante. Y ahí los kinesiólogos tienen un trabajo interesante que ver. Dijimos que lo más frecuente del esfínter era una lesión, y para eso está la esfinteroplastía como una alternativa de reparación del esfínter. Aquí les voy a mostrar un video de un caso bastante reciente. La endosonografía mostró dónde estaba la lesión, se palpa también ahí el defecto, un esquema que hizo nuestro residente de dónde estaba más o menos los cabos, y hacemos una incisión transversa en el perineo, tratando de no lesionar ni la vagina ni el recto, por supuesto. ¿Ya? Lo primero que vamos a buscar es el área de fibrosis, y esa área de fibrosis hay que resecar. Y vamos avanzando en esta disección hasta aproximadamente unos 5 centímetros desde la piel. Y la idea es alcanzar, si se acuerdan bien de la anatomía, el haz puborectal. Llegando a esa zona ya tenemos ambos esfínteres, ¿no es cierto?, a la vista. Aquí ustedes pueden ver cómo vamos resecando toda el área de fibrosis. ¿Tiene que salir pone un vasoconstrictor? No. ¿Qué sangre? Ahí yo creo que el electro es el que hace todo el trabajo. Bueno, la idea es buscar el cabo derecho y el cabo izquierdo del esfínter, tanto interno como externo, después de haber resecado esta área de fibrosis. Y se van reparando plano a plano el esfínter interno primero. ¿Ya? El esfínter interno lo hacemos con una sutura corrida o punto separado, pero no hace tanta fuerza como lo hace el esfínter externo. El esfínter externo lo reparamos con un punto especial que permita que la parte derecha o la parte izquierda esté sobrepuesta encima de la otra, y eso le llamamos overlap. Y finalmente, después de hacer una hemostasia lo más prolija posible, procedemos a poner los puntos. ¿Ya? Monofilamentos, pero de reabsorción larga. La otra cosa es que los puntos son en U o en X para que no se rebanen, ¿no es cierto?, y puedan soportar la tensión de este músculo. No es tan difícil si uno tiene un conocimiento anatómico de la zona. Se ve que está el campo seco, a veces uno va irrigando con suero, en ocasiones usamos antibióticos y ya terminamos la cirugía,
hemos cerrado la piel, hacemos una endosonografía para ver cómo y ahí ustedes pueden ver el overlap de un músculo sobrepuesto en el otro. Pero no siempre los resultados son buenos. Y aquí les muestro, por ejemplo, una publicación en donde muestran los trabajos de Salmar, de Francia, de la Cleveland, y ustedes ven que los únicos que tienen buenos resultados son los franceses a 4 años de seguimiento. ¿Ya? Algo pasa, algo no funciona, y en nuestra experiencia, yo les puedo contar que hay resultados espectaculares en algunos pacientes y en otros también lo mismo que se muestra en esta tabla. Bueno, y como les dije, yo creía que este era el remedio total de esta historia. Si el esfínter estaba malo, bueno, pongamos un esfínter artificial. Y pasaron algunas cosas. Por ejemplo, lo que ven ustedes a la derecha de la pantalla, ese es un esfínter americano, pero levantaba demasiada presión. Y al levantar mucha presión, empezaba a exteriorizarse y rápidamente lo encontrábamos en el canal anal y había que expandirlo. A pesar de eso, hicieron un estudio de ver cuántos esfínteres estaban funcionando después de varios años, después de 5 años, y encontraron que por lo menos de 50 pacientes, un 40% estaba funcionando después de 5 años de seguimiento. La cuestión es que también son elementos demasiado caros, y por eso mismo, por los resultados de una moneda al aire más o menos, la FDA decidió suprimirlo. Pero apareció pronto este otro esfínter que tiene una banda anal que levanta menos presión, y con ese nos entusiasmamos muchísimo nosotros. Y pusimos varios, ya les relato cuál fue nuestra experiencia. Este es un video que presentamos en el Congreso Latinoamericano, donde, miren, ahí está la banda, que es la que reemplaza el esfínter. Esa es una válvula que da el paso entre la bomba que receptora de líquido y el esfínter. Funciona, como ustedes están viendo ahí, cerrándose de acuerdo al contenido de agua que haya en esta banda. La válvula, y esto lo comprime el paciente para cerrar el esfínter. Un esquema de la anatomía donde va ubicado, eso es por fuera del esfínter, en el espacio isquiorrectal. En el abordaje perineal es muy parecido a la esfinteroplastia que vieron ustedes. El secreto está en avanzar también unos 4 o 5 centímetros y después rodear el recto, sin lesionarlo, por supuesto, y tratar de llegar al coxis. Si uno logra tunelizar de esa forma, va a generar un espacio en donde va a instalar la banda con mucha seguridad. Se mide el calibre de la banda que vamos a usar con esa cinta. El equipo trae 3 dimensiones, pequeño, mediano y grande, y después de haberlo instalado, donde va a ir definitivamente esa brocha, con un broche bastante sencillo, pero que es muy seguro por lo demás. Y ahora la idea es unir esa banda a los otros elementos que tiene este esfínter, que van ubicados en el subcutáneo de la pared abdominal. Para eso se tuneliza, ¿no es cierto?, al mismo estilo que usan los neurocirujanos para poner sus válvulas ventrículos peritoneales, etc. Y nos vamos a abordar la pared abdominal haciendo 3 incisiones, una donde va a ir esta bombita, que hace que el líquido vaya de una parte a la otra, dependiendo de los requerimientos del paciente. Dejamos cerrado parcialmente la piel, porque cuando termine la instalación de todos estos elementos hay que revisar que funcione adecuadamente.
Después vamos a colocar la válvula que el paciente la tiene que manejar también y saber claramente dónde está instalada para poder abrir este esfínter artificial. Viene bastante claro cómo poder hacer las conexiones y uno la verdad es que no se pierde mucho en qué va con qué. ¿Ya? Todo esto también tiene un sistema de sucesión a la poneurosis para que no migren, y la idea es dejarlos todo en un solo lado, porque si el paciente necesita una cirugía, poder hacer, por ejemplo, una incisión en la línea media sin ningún problema. ¿Ya? El puerto de trabajo es también interesante en este equipo porque permite sacar líquido o colocar líquido, ¿ya? Dependiendo de la presión que sienta el paciente. Mientras estamos haciendo todo eso, el ayudante está haciendo un tacto rectal para medir la presión que es capaz de levantar, y ahí ustedes pueden ver la cicatrización después de varios meses. Eh, Publicamos nuestro trabajo y llevábamos 12 implantes aproximadamente unos 7 años atrás, y el 40% de ellos estaba funcionando bien. Les insisto, para los pacientes que funciona bien, esto es espectacular, pero para los otros es un desgaste económico, psicológico, que hace que uno de repente lo piense mucho antes de decidir ofrecer eso a los pacientes. Ahora, vamos al cómo manejamos con los estímulos neurológicos. Uno es la estimulación del nervio tibial posterior. La verdad es que la evidencia es un poco errática en ese sentido. Los pacientes o la serie de casos son pocas, pero aparentemente también puede tener un buen resultado. Y finalmente yo creo que llegamos a lo que está más en boga en este momento, que es la neuroestimulación sacra. Pareciera ser difícil, pero con Javier, ¿no es cierto?, Pizarro, tú conoces, tiene una experiencia enorme. Este es el último caso que pusimos en la clínica, y él lo hace con una facilidad, porque tiene un entrenamiento en esto, ubicando el foramen y colocando un electrodo. Nos ayuda, hay que ayudarse con la fluoroscopía para ver la instalación de esto, y después se prueba y ustedes van a ver cómo se contrae el pie, ahí lo están viendo, y además se contrae la zona perineal, y ahí dice, estoy ok, y empieza a revisar después el menor voltaje posible cuando se producen esos reflejos. Y ahí es que está bien instalado, y se deja probando este sistema 2 semanas, y si el paciente está conforme con el resultado, después se instala el neuroestimulador definitivo, que es igual que un marcapaso que se pone debajo de la piel del glúteo. Es súper interesante. Ustedes creo que han visto seguramente esto, porque también está indicado en la incontinencia urinaria, y los resultados yo creo que son muy promisorios. Finalmente, el algoritmo de cómo enfrentar esto, yo creo que después de una buena anamnesis, los exámenes que se tienen que realizar, yo no alcanzo a divisar aquí, pero en teoría son la anamnesis, pruebas fisiológicas, hacer una endosonografía, y me faltaba por colocar la resonancia dinámica, que además la resonancia dinámica, no nos olvidemos, nos va a dar el diagnóstico de otras patologías, de prolapso o de otras cosas, ¿no es cierto?, enterocele, rectocele, que pueden estar también afectando al paciente. Y terminamos en la línea de abajo, donde tiene cabida la esfinteroplastia. Creo que seguimos explorando la neuropoblación, como les dije, y también si ya no hay esfínter, el esfínter artificial sería la última solución. Para terminar, la incontinencia fecal es una patología prevalente. Su correcto manejo depende de un adecuado diagnóstico. El manejo es multidisciplinario, y las alternativas quirúrgicas están asociadas principalmente a la reparación del aparato esfinteriano. Eso es. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cares. Excelente, excelente, excelente.